Misteriolandia, un misterio nuevo cada semana. Suscríbete, da like y comenta. Chernóbil. Hola, seres misteriosos del mundo. Esta ciudad en el norte de Ucrania siempre será recordada por el gran desastre ocurrido el 26 de abril de 1986. La central nuclear está junto a la ciudad de Pripyat, a unos 3 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera bielorrusa. El desastre causado fue tan enorme que quizás se tarden décadas en que quede limpia la zona por completo. Algunos dicen que, según la zona, puede que hasta miles de años. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo. La central nuclear se llamaba por aquel entonces Vladimir Ilich Lenin. En aquel momento esa parte de Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Estos habían instalado 4 reactores nucleares RBMK. Ese día se decidió hacer rutinas de seguridad con el reactor número 4. Pero los protocolos seguidos no fueron los correctos. Los operarios estaban intentando averiguar si se podría enfriar ante una falla de suministro eléctrico aquel reactor 4. Pero la potencia fue subiendo de forma alarmante. Rápidamente se pusieron en marcha para apagarlo, y la potencia subía más y subía más y subía más. Las explosiones en el interior empezaron a suceder una tras otra. Llamas tóxicas imparables, plutonio, yodo, estroncio y cesio empezaron a contaminar hasta alcanzar 142 kilómetros cuadrados. Unos meses más tarde se recubrió con un lúgubre muro de hormigón y acero para aprisionar el desastre, y en el año 2016 fue reforzado. Los 2 trabajadores que, quizá llevados por la confianza, desafiaron el protocolo, murieron al instante, y 31 personas más, entre ellos bomberos, personal de emergencias, soldados y mineros, fallecieron los siguientes 3 meses. En la urgencia del momento, había helicópteros tratando de sofocar las llamas con arena y arcilla, mineros excavando por debajo del núcleo, bombeando nitrógeno líquido para tratar de enfriar el combustible nuclear en una lucha sin fin. Unas 36 horas después del accidente se evacuaron a 50.000 personas de la ciudad de Pripyat y se continuaron evacuando a miles de personas los días siguientes de las zonas contaminadas. Aunque sacaron a unas 300.000 personas, se cree que murieron durante los 20 años siguientes unas 4.000 debido a las enfermedades, sobre todo cáncer. Las causas pudieron ser que el diseño del reactor no debió ser del todo correcto y ayudó para que el accidente sucediese, ya que no disponía de un sistema de contención. La cultura de la planificación y la seguridad en la industria nuclear soviética afectó a la gestión del desastre. Las normas debieron ser estrictas y supervisadas continuamente. Un apunte es que, a partir de ese momento, empezaron a tomarse en serio la protección en el trabajo y las medidas de seguridad, no solo en Rusia, sino a nivel mundial. Las consecuencias han sido terribles en cuanto a la salud y el medio ambiente. Claro que no solo se refiere a los humanos, también a los animales y a la vegetación. Fue peor que los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki. En la llamada zona de exclusión, los animales son radioactivos. Esa área está repoblada por vida silvestre, ya que no habitan personas, lo que me recuerda algo a cuando, debido al COVID, empezaron los animales a recorrer las ciudades al no ver rastro de vida. Aún así, hay gente, aunque muy poquita, viviendo voluntariamente en zonas de exclusión,
que fueron regresando a pesar del peligro que corrían y de que está prohibido. Los demás nunca regresaron. Se fueron con lo justo rápidamente y pensando en volver, pero no fue así. Tuvieron que dejar a sus mascotas y el ejército ruso fue el encargado de regresar para matarlas, aunque claro, no los encontraron a todos. Hoy en día a esos animalillos, perros o gatos que deambulan por la zona tantos años después, se les vacuna. Hay alces, ciervos, lobos, bisontes, caballos salvajes, algún oso, nutrias, diferentes clases de pájaros e insectos. Aunque los insectos parece ser que viven bastante menos tiempo del normal en ellos. Recordemos que la radiación persiste en la zona hoy en día. Entre las enfermedades destaca la leucemia. 530.000 personas de las que limpiaron y repararon el reactor recibieron dosis de milisieverts. Estos representan los efectos estocásticos de la radiación ionizante externa en el tejido humano. También entre las personas enfermas aumentó la discapacidad. Padecieron enfermedades cardiovasculares y también circulatorias. Un tanto por ciento más pequeño tuvo problemas con el sistema nervioso. Fue la exposición de dosis pequeñas a lo largo del tiempo. Misterios en la zona. Se habla de una posible implicación del KGB en el ocultamiento de los datos reales por parte de la Unión Soviética. Se intentó negar lo sucedido, pero una catástrofe de tal magnitud no se esconde fácilmente. La periodista Irena Taraniuk del servicio ucraniano de la BBC, hablando con BBC Mundo, dijo que ocultaron la gravedad del accidente desde el principio y se negaron a evacuar Kiev. Nos informábamos a través del enemigo, que eran los medios occidentales, como la BBC, sobre lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, muchos jóvenes y compañeros universitarios eran enviados a trabajar en la zona como liquidadores voluntarios, exponiéndose a la radiación. Los liquidadores eran los que hemos comentado que hacían las labores de limpieza. Mikhail Gorbachev, el entonces presidente, dijo que en las primeras horas e incluso el día después del accidente no se sabía que el reactor había explotado y que había una enorme emisión nuclear en la atmósfera. Al principio se tardó en asimilar lo ocurrido y entraron en danza la fase de negación y el evitar responsabilidades. Nadie quería evacuar. Cortaron las redes telefónicas para evitar filtraciones de lo acaecido y a los trabajadores les prohibieron hablar hasta con sus familiares sobre ese tema. De alguna forma, en Estados Unidos se enteraron, pero tampoco hablaron. No querían crear pánico por sus propias centrales nucleares. Pero en Suecia y en algún otro país de Europa se empezó a detectar la radiación. Y entonces sí que se empezó a especular y a preguntar. Esto fue el detonante de que se diese la noticia al fin. Fue el principio del fin de la Unión Soviética tal y como la conocíamos hasta entonces. Recordemos también que Mikhail Gorbachev fue el creador de la perestroika. Contrabandistas y los más aventureros vagan por la zona buscando objetos que rescatar, para vender o coleccionar. Hay personas también entrando para grabar en directo. A ellos debemos casi todas las imágenes y vídeos que estáis observando aquí. También hay youtubers valientes pero un poco inconscientes que se adentran para hacer vídeos con sus propias grabaciones. Esperemos que sepan cómo cubrirse correctamente. La ausencia de regulaciones y la falta de monitoreo
hacen que la zona sea atractiva para todas estas personas. El bosque rojo. Al morir los árboles debido a la contaminación, en su mayoría pinares, las agujas de sus ramas se tornaron de un rojizo anaranjado. Este es el lugar más radiactivo de la Tierra. Se encuentra en los alrededores del lugar del accidente y es intransitable, al menos supuestamente. Hoy en día, en el Centro Nacional de Robótica Nuclear de Reino Unido se han creado unos aviones no tripulados que rastrean las zonas de catástrofes. Así ahora se sabe el nivel de contaminación mediante una imagen 3D de alta resolución. La central se está desmantelando desde el año 2000. Hay mucho combustible radiactivo por allí que va a ser difícil que desaparezca por completo. Y allí sigue el reactor 4 bajo cemento y acero. Un trabajo muy arduo por hacer. Hasta aquí esta trágica historia que aún se tiene que acabar de contar. Nos vemos en el siguiente Misteriolandia. Gracias.